entre emprendedores y empresarios con el objeto de ofrecer información, compartir experiencias, buenas prácticas y algunas guías dirigidas sobre todo a pequeños negocios, microempresarios, emprendedores, profesionistas independientes, que en estos momentos de crisis que estamos viviendo por la contingencia, nos lleva a tener que atender de una manera diferente nuestros negocios para poder mitigar la crisis. En Sal de la Curva nos hemos planteado 3 preguntas centrales, ¿qué hago conmigo mismo? Es decir, en estos momentos de crisis, como comentaba, en donde andamos ansiosos, tensos, etcétera, preocupados, ¿qué hacemos con nosotros mismos? Pues para poder manejar nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones y sobre todo nuestra forma de cómo atender el liderazgo. La segunda pregunta que nos hacemos es cómo trabajar con nuestros colaboradores, ¿no? Hay algunos negocios, como hemos tenido en otras sesiones, que han bajado cortina. Algunos son negocios han tenido que cambiar su estructura. Por ejemplo, en el mundo restaurantero, algunos no tenían envío a domicilio, hoy lo tienen, etcétera. Se han dado algunos cambios que tenemos que tener la capacidad para poderlo compartir con nuestros colaboradores. El tercer elemento es qué hago con mi negocio, derivado de estas circunstancias de baja en ventas, ¿no? Derivado de mi problemática quizá con el flujo efectivo, con el manejo de mis proveedores o con problemas de suministros, etcétera. Nuestros modelos de negocios están cambiando y entonces tenemos que reaccionar para continuar de alguna manera durante la crisis y también para encontrar, como decía anoche o ayer en la tarde Taiko Alarcón, la forma de reinventarnos para después de la crisis, ¿no? Entonces, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a todos. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado de lujo en el mundo fiscal. Ahorita lo presentaré muy brevemente y le pediría que él se presente. Pero quisiera dar antes unas recomendaciones para el uso de la plataforma. Algunos de ustedes nos han hecho el favor de ya estar, entonces ya las conocen, las reitero. Les pedimos mantener su video y su audio apagados, por favor, para darle prioridad al video y al audio de nuestro mentor el día de hoy. En el chat les agradeceré ir colocando sus preguntas, ¿no? El maestro José Antonio González Castro estará contestando algunas, quizá durante su exposición o al final. Estaremos alrededor de 60 minutos con este tema. También le he platicado al maestro González Castro que si requiere un poco más de tiempo para poder ampliar algún tema que los participantes quieran abordar con todo gusto, porque hoy tenemos un tema fundamental, ¿no? Muchos de nosotros quizá nos movemos como personas físicas ante la autoridad fiscal y hoy el maestro González Castro pues, nos va a hablar de este tema. Estamos en la temporada de presentación de declaraciones anuales y creo que su orientación y guía nos puede ser de grandísima utilidad. Yo quiero presentar muy brevemente porque la experiencia de nuestro querido amigo José Antonio González Castro es enorme. Miren, yo he tenido la fortuna de poder dialogar varias veces con él. Creo que es de las personas que más conoce del mundo fiscal en este país. Además, a mí me impresiona y me impresiona siempre José Antonio porque te sabes la reglamentación de memoria y hasta el texto. Es decir, esta pasión que tienes por el mundo fiscal la compartes, ¿no? Me la has transmitido y además siempre agradecido tus consejos, tus opiniones, tus puntos de vista que han sido muy valiosos para mi desempeño personal en el mundo fiscal y también para este tema de como emprendedor, empresario, pues tener idea de qué hacer en estos puntos y cumplir en materia cabal con toda la ley. Entonces, José Antonio, bienvenido. Sí, te pediría que comenzaras dando una breve presentación a los asistentes, participantes que tenemos el día de hoy y muchas gracias por estar con nosotros. Yo voy a apagar mi audio y mi video, José Antonio, para dar prioridad al ancho de banda a tu presentación, pero permanecemos aquí durante toda tu mentoría. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. No, gracias a ti, Eugenio, por la invitación. Saludo a todos los asistentes, de los cuales reconozco que hay algunos que merecen mucho mi aprecio, mi amistad.
como el licenciado Enrique Escamilla. Por ahí se conectó también un buen amigo de Morelos. También le mando saludos. Hablo de Polo. Polo, buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, pues las palabras de Eugenio las agradezco de manera muy precisa y comenzaré utilizando uno de los eslogan que hoy maneja esta plataforma de salir de la curva que menciona Eugenio, ¿qué hago con mi negocio? Yo creo que uno de los planteamientos que se pueden preguntar hoy por hoy muchos empresarios, y ya hablo de personas físicas, inclusive de empresas, es que deben de aplicar la ley desde luego a su favor. El gobierno actual tiene como premisa, desde luego, la recaudación. Y la recaudación, pues, ¿qué implica? Que paguemos impuestos, pese a que estamos en un momento de crisis sanitaria, una pandemia, que, bueno, pues la recomendación es cuidarnos, no salir de casa. Sin embargo, menciono esto porque el mismo Ejecutivo Federal ha establecido en muchas de sus mañaneras la posibilidad de que los impuestos se van a seguir pagando, no hay estímulos fiscales en ese sentido, no hay prerrogativas y desde luego no hay condonaciones. Sin embargo, el estudioso de la materia fiscal se ha dado a la tarea de hurgar las mismas disposiciones fiscales y encontramos un artículo como primer elemento, un primer artículo que es el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que al texto menciona que el Ejecutivo Federal tiene una facultad de condonar o eximir del pago de contribuciones y la disposición es clara. ¿Y en qué momento lo va a aplicar? Pues lógicamente en cuestiones de desastres naturales, que no es el caso, pero menciona también la misma disposición que menciona el artículo 39 del Código, fracción primera, en épocas de epidemias. Y yo creo que aquí es donde viene la parte importante. Y lo menciono porque los abogados versados en el tema han emitido a bien una serie de amparos en los cuales ya llegó al Ejecutivo Federal la posibilidad de que tiene que decretar de manera urgente, o al menos para las personas que se están amparando, una situación de beneficios donde puede implicar, número uno, la condonación de impuestos, número dos, la exención de impuestos, o en su caso, permitir pagar en parcialidades. Menciono esto porque hoy por hoy ya se está dando ese beneficio, por lo tanto, pues la idea es aplicarlo a nuestro favor y desde luego coincide mucho con lo que bien mencionó Eugenio, ¿qué hago con mi negocio? Pero bueno, pasando a otro punto, una de las reglas importantes que deben de aplicar en una declaración anual, a partir de la normatividad y de los casos que hoy de manera puntual cada uno va a declarar, mencionaba con una persona antes de entrar al aire que le preguntamos, fulanito, ¿tú presentas declaración anual? Y mencionaba, no, en algunos años sí presenté, hoy por hoy no. Yo creo que a partir de ahí tenemos que explorarlo. ¿Por qué razón? Porque muchas personas piensan que por el hecho de ser socios y no recibir un ingreso como tal de la misma sociedad del cual son dueños en un porcentaje, se les exenta de presentar declaración anual. Yo creo que eso es una gran mentira, porque al ser socios y estar registrados en la Secretaría de Hacienda como tales, la obligación que debe de permear es presentar su declaración anual, al menos con la obligación de dividendos. Y dividendos, aun y cuando no se hayan decretado, la misma plataforma que me pide, dame el RFC de tu empresa, dame el importe del dividendo que hayas percibido, en este caso sería cero, porque no hubo decreto de dividendos, pero sí declaró la obligación. Y finalmente dime si ejerce la opción de acreditamiento. ¿Acreditamiento qué quiere decir? Que el impuesto que en su caso pague la empresa, pensando que haya decreto, la persona física lo pueda acreditar. Pero ¿cuál es el primer comentario? Que tienen que explorar cada quien su situación fiscal para ver si están o no obligados a presentar declaración anual, y ahí está un primer elemento que les comparto. El hecho de ser socios de una persona moral, sea sociedad civil, sea asociación civil o sea una sociedad anónima, pese a que no decreten dividendos, pues lógicamente están obligados a presentar su declaración anual de impuesto a la renta. Otro punto que también les puede interesar al público en general. Muchas personas dicen, bueno, pues yo cobro por sueldos y salarios o cobro por asimilables, por lo tanto mi contador me ha dicho que aun y cuando rebase 400,000 pesos, puedo no presentar declaración anual. Bueno, de entrada es correcto esa afirmación y menciono que es correcto porque la misma regla miscelánea no es otra cosa de un criterio de la autoridad fiscal donde me permite no presentar declaración anual siendo ingresos por salarios
cuando cumpla dos requisitos básicamente. Número uno, que sea un solo patrón o un solo prestatario hablando de asimilables a salarios, y lógicamente que no haya un impuesto a cargo, que es una reforma para este año. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo 600, 700, 800, 1,5 millones de salarios y ejerzo la opción de no presentar declaración anual, la sugerencia es que se acerquen con su contador y el contador al hacer el cálculo les puede decir, mira, de ese 1,5 millones, no, ya haciendo el cálculo no tienes un impuesto a cargo, por lo tanto puedes no presentar la declaración anual, pero si haciendo el cálculo hay un impuesto a cargo, la misma disposición llamada regla miscelánea te obliga a presentar declaración anual. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en materia fiscal, si bien es cierto, debemos de partir de una premisa. ¿Y la premisa cuál es? Declarar los ingresos a través de una declaración anual siempre y cuando esté obligado. Debo de decirles que en materia de sueldos y salarios, que ahí estamos muchos, ¿de acuerdo? Podemos rebasar el umbral de 400,000 pesos, pero tenemos que hacer el cálculo para ver si hay o no impuesto a cargo. Si no hay impuesto a cargo, puedo no presentar anual, pero si hay impuesto a cargo, desde luego que se tiene que presentar su declaración anual. Ahora, ¿qué pasa si no presento lo anual? Pues bueno, las multas están a la orden del día, porque el no presentar una declaración anual, con los dos ejemplos que he planteado hasta ahorita, de declarar en cero ingresos por dividendo pensando que soy socio, o no presentar declaración anual cuando tengo sueldos y salarios de un solo patrón, pues el hecho de no presentarla, la multa puede llegar hasta 35,000 pesos. Sin embargo, ¿cuál es la idea? Hacer el cálculo y a partir del cálculo del impuesto a la renta, comparando con lo que me retuvieron, pues la idea es tomar la mejor decisión que no perjudique, obviamente, la situación ni financiera ni fiscal de las personas físicas. Otro elemento, si me permiten, como mero antecedente, es que deben de cuidar mucho un concepto en personas físicas, independientemente del ingreso que vayan a declarar, que se llama discrepancia fiscal. Lo menciono por una razón importante. Cuando una persona física, y aquí viene la parte importante que se tiene que preguntar cada uno de ustedes, si una persona física tenga el ingreso que tenga, salarios asimilables, honorarios, arrendamiento, dividendos, enajenación de bienes, adquisición de bienes, ¿de acuerdo? O sea, los ingresos que pueda tener, pues lógicamente los tiene que declarar o los tiene que informar, porque recuerden también ustedes que hay datos informativos obligatorios, ya mencionaremos cuáles son. Pero el comentario va más allá.